Bueno, bona tarda. Muchas gracias por invitarnos a este debate público. Bueno, no podemos asistir y por eso os hemos mandado este vídeo para contaros un poco cómo estamos viviendo la transición energética en Errekaleor. Como para las que no conozcáis el barrio, el proyecto, pues Errekaleor es un barrio obrero situado en la periferia de Gasteiz, que se construyó a finales de los 50, principios de los 60, para alojar un poco a todas esas familias de trabajadores que estaban llegando de distintas partes del Estado. Pues a mediados de los 90 sufrió un proceso de marginalización, en gran parte provocado por el propio ayuntamiento, y a vuelta de los 2000, bueno, con motivo de tirar todo el barrio abajo y construir casas de lujo, el ayuntamiento empezó a realojar a los vecinos y vecinas en otras zonas de la ciudad. En medio de este proceso, cuando todavía estaba medio realojar, a medio vaciar, un grupo de estudiantes ocupa un primer inmueble, dando comienzo a lo que es el proyecto Errekaleor Bizirik. Bueno, esto fue en 2013 y a día de hoy estamos unas 100 personas viviendo aquí. Este es un proyecto que, bueno, un poco pretende transformar nuestra manera de vivir y la propia sociedad también, ¿no? Y bueno, queremos construir aquí pues una sociedad anticapitalista, feminista, euskaldun y bueno, sobre todo basándonos en la autogestión. Entonces, un poco para conseguir todo esto tenemos varios proyectos, pues uno de los más potentes quizás es el de la soberanía alimentaria, ¿no? Tenemos una huerta de casi 3 hectáreas, teníamos una panadería, y bueno, varios proyectos más, pues como puede ser el proyecto de la imprenta, el local de ensayo, una tienda gratis, numerosas actividades culturales, talleres, cursos que ofrecemos a la gente de Gasteiz también. Y bueno, últimamente tenemos entre manos el proyecto de la soberanía energética. Bueno, aunque este proyecto pues lo teníamos en mente hace bastante tiempo, realmente nuestra transición energética empezó el pasado 18 de mayo, cuando Iberdrola, acompañado de fuerzas policiales, vino a cortarnos la luz, ¿no? Bueno, recuerdo hace un par de años, en la fracampada que se celebró aquí en Gasteiz en el 2015, como Marc Gavaldà comentaba que si queríamos saber lo que era la transición energética, pues eso era muy fácil, solamente había que desconectarse, ¿no? Y un poco eso es lo que nos ha pasado a nosotras, ¿no? De la noche a la mañana pues hemos pasado de tener electricidad a no tenerla. Entonces nuestra manera de vivir ya cambió bastante, ¿no? De cosas tan simples como cocinar, por ejemplo, que lo hacíamos todo pues mediante cocinas eléctricas, pues ya cada cual no era autosuficiente en su casa y empezamos realmente en ese momento a vivir un poco más la comunidad, ¿no? Comíamos todas juntas en el gasteche del barrio, donde tenemos una gran cocina de gas. Pasábamos allí las noches, donde a veces al principio poníamos un generador pequeño, un par de orillas para tener luz, y luego bueno, pusimos una pequeña instalación de placas solares. Y bueno, pues también ahora tenemos entre manos este gran proyecto, ¿no? de poner una gran instalación con paneles solares. Un poco para hacer esto, pues lo primero que hicimos fue ir a La Cabe, un pueblo también autogestionado de Navarra. Allí nos juntamos con Adur, que bueno, nos ayudó a hacer un primer diseño y nos puso en contacto con Ángel Valls y con Jaume Domingo de allí de Manresa, que nos hicieron un diseño ya un poco más elaborado y un primer presupuesto, ¿no? Entonces pues vimos que para conseguir unos 50-70 kilovatios de producción pico nos costaba alrededor de 100.000 euros. Bueno, entonces ahí ya fue también como un poco el primer golpe, ¿no? Y fue un poco darnos cuenta de todo el dinero que cuesta hacer una instalación y así, y además para conseguir 70 kilovatios, que es mucha energía, pero no es suficiente para cubrir todos los servicios que teníamos antes en nuestras casas, ¿no? Entonces cosas pues eso, como cocinar, como una estufa eléctrica, pues ahora mismo son impensables, y mediante esta instalación también pues le pretendemos dar fuerza también a los servicios comunes, ¿no? A pues tener lavadoras comunes, tener duchas calientes comunes, etc. Y bueno, a mí en ciertos momentos me recuerda un poco al mundo de fuera, ¿no? Que bueno, también en esta sociedad parece que bueno, todo el mundo quiere energías renovables, pero luego realmente nunca se da el paso, porque nos damos cuenta de todo a lo que tenemos que renunciar, y el propio sistema pues
debería renunciar a lo que es, a seguir creciendo ilimitadamente, porque no se podría sostener todo eso con energías renovables, ¿no? En un planeta finito como en el que vivimos. Bueno, además de eso, hablamos de autosuficiencia, pero estamos hablando de una parte de la energía que consumimos, que es electricidad, porque claro, nos damos cuenta también de que muchos otros servicios los tendremos que conseguir con otro tipo de energías, ¿no? Pues cocinar a base de gas o calentarnos igual a base de leña. Entonces, pues es un proceso, yo creo que quizás más complicado de lo que puede parecer a primera vista, ¿no? Bueno, un poco el diseño que nos hicieron Ángel y Jaume, pues eso, consiste en unos 70 kilovatios pico de paneles solares, iría todo centralizado a una sala de baterías donde vamos a tener 156 vasos de 2 voltios con una capacidad de 930 amperios hora. Y bueno, la principal característica igual que tiene nuestro sistema es que en lugar de utilizar inversores se utilizan variadores de frecuencia, que son unas máquinas industriales que también sirven para transformar esa corriente directa de las baterías a corriente alterna trifásica a 230. Y estos variadores se controlarían mediante arduinos, que también estos serían los que controlan el estado de carga de las baterías. Y además de eso, también otra especialidad es un poco el sistema de los excedentes, que en las horas diurnas, quizás donde hay más luz, cuando las baterías están bastante cargadas, pues pretende utilizar la luz solar, que de otra manera igual se perdería, la pretende utilizar directamente sin pasar por baterías, pues para ciertas funciones, pues como puede ser para calentar el agua, para poner en marcha las lavadoras o para poner en marcha nuestra imprenta o ese tipo de cosas. Y entonces esto también se hace con otros variadores de frecuencia más pequeños que también irían controlados por arduinos. Y bueno, nada, pues ahora estamos en la primera fase un poco de la instalación. Estamos colocando ya los paneles solares, las baterías han llegado hoy, los variadores de frecuencia también están en camino. Entonces bueno, ha sido un verano en el que hemos estado un poco también nosotras aprendiendo, formándonos, entendiendo esta instalación que nos ha costado también un poco entender. Y bueno, pues esperamos en unas semanas, un mes, un par de meses máximo, tener ya toda la instalación hecha, así que ya os enteraréis.